Sónica. Pasaba la editorial de Delfina haciendo el diagnóstico sobre el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y tomando la cita de el histórico pensador económico Marcelo Diamant. Y ahora tenemos en comunicación telefónica al vicepresidente del Banco Central, a Sergio Boyechesen. Sergio, Julián, Juan Martín y Delfina te saludan acá desde el piso y desde su casa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, acá han acontecido sobre el discurso, sobre la conferencia de prensa que dio la ministra Silvina Batakis. En primera instancia quería saber cuál es tu diagnóstico acerca de las medidas que anunció la ministra y además cuál es la posición que como Banco Central van a trabajar coordinadamente, como se vio a Miguel Ángel Pese en la mesa hoy de la conferencia de prensa. Bueno, en parte es cristalizar lo que ya se viene haciendo, ¿no? Hay una realidad que demuestra que la Argentina a mediano plazo ya ha empezado a dar pasos importantes en lo que hace una de las restricciones típicas que ha tenido el crecimiento, como son las exportaciones. Argentina venía en la previa a la pandemia, de exportar 62 mil millones de dólares. El año pasado ya se acercó a los 80 mil millones de dólares y es probable que entre este año y el año que viene superemos los 90 mil millones de dólares. La segunda cuestión interesante, que esto va a ser incluso ya el año que viene seguramente, es la resolución del tema energético con el gasoducto terminado, lo cual, para que la gente lo pueda hacer la magnitud, en este momento no tenerlo nos está costando 2.000 millones de dólares por mes en el marco de lo que es lo que ha crecido, digamos, el precio de la energía por el conflicto en Ucrania. En ese marco, lo que se viene trabajando ya con producción y economía y demás es cómo tender un puente hacia el año que viene y hacia el mediano plazo que estamos hablando, e incluso lo que no pasaría de segunda quincena a principio de septiembre de este año, que es donde las importaciones de energía empiecen a mermar y nos dé mayor aire en materia externa, ¿no? Entonces, en ese marco se vienen trabajando el flujo de importaciones, se le viene pidiendo y se viene empujando fundamentalmente a las empresas grandes a que recuperen financiamiento para poder financiar el excedente de importaciones que se necesitan sin afectar actividad. Sergio, la ministra hoy anunciaba la batería de medidas y como vos bien decías, mencionaba lo del gasoducto, pero también hacía eje en la segmentación tarifaria y entre otras cosas también mencionó el trabajo o la labor que va a hacer de llevar la economía a un equilibrio y mantener un plan, el plan establecido con el FMI. ¿Vos creés que existe posibilidades de margen de maniobra en el cual se pueda abrir los canales de diálogo tanto con Club de París, con el FMI, para reencauzar las negociaciones en función de lo que vos bien mencionabas? Hay una crisis global a causa de la guerra, entonces todos los países del mundo están teniendo situaciones complicadas macroeconómicamente. Estamos viendo a una Europa o a una Alemania con un déficit histórico por primera vez desde hace muchos años, con un volumen de inflación en el Reino Unido y en España que hacía también muchísimos años que no ocurrían, y con la misma inflación de los Estados Unidos. Esto les genera una oportunidad a la Argentina de poder reenmarcar o reencauzar algunos acuerdos establecidos para poder solventar y acompañar el crecimiento que vos mencionabas. Sí, a ver, los desequilibrios macro en la Argentina tienen varias aristas, ¿no? Tiene la cuestión que para mí es clave, que es financiera y externa. La economía argentina ha vivido casi en permanente desequilibrio en el frente externo. Esto tiene dos aristas, básicamente, no tanto por el lado de producción, exportaciones, inserción internacional, por lo cual es clave seguir avanzando en el mayor escalonamiento productivo, en mejores exportaciones, en generación de dólares de forma genuina, y también la cuestión financiera, ¿no? Que ha sido fundamentalmente desde mediados de los 70 hasta acá un tema clave, y la contracara de la pérdida de valor de la moneda nacional. Obviamente esto te mete, además de la cuestión financiera y externa, un desequilibrio por el lado fiscal, que tiende a ser más bien cíclico,
que nos mete cada vez que tenemos dolores de cabeza con los dólares, y encima se nos suma la cuestión fiscal, y venimos con un régimen inflacionario que ya la presidencia de Mauricio Macri había estacionado a finales del 2019 en una velocidad crucero superior al 50%. El acuerdo con el Fondo Monetario, te diría que de alguna manera encontró o sintetizó cosas que nuestro espacio político tiene que discutir, que es cómo encauzar estos desequilibrios hacia un objetivo que es el que nosotros nos sirve. La Argentina tiene que crecer arriba del 2 y pico, 3% de mínima para crear empleo en términos netos. Obviamente para crecer hace falta que el Estado esté ahí, hace falta seguir recortando la caída de los salarios reales, pero este crecimiento tiene que ir en línea con, y ahí entra de hecho el trabajo del Banco Central, con que todo el mundo nos mire y vea que hay estabilidad cambiaria, que no va a haber un salto en el tipo de cambio, que la gente que decide ahorrar en pesos o apostar en pesos, tomar un crédito en pesos, no va a perder, va a poder hacer sostenible tanto hacer frente a las deudas como con la colocación misma de esos créditos, ir transformando, ir usando este empuje de demanda y la recomposición paulatina de los salarios y del mercado interno al servicio de la transformación de la estructura productiva. Entras en una suerte de dialéctica que tiene que ser positiva entre la necesidad de transformar la estructura se transforma con moneda, y la recomposición de la moneda requiere al mismo tiempo ir acompasando esta cuestión. Así que, de alguna manera, lo que se logró, la discusión que se logró con el Fondo Monetario, tiene que ver con las cosas que Argentina históricamente ha tenido que enfrentar, y me parece que tenemos en ese sentido una oportunidad. Lo que vos estás planteando en materia internacional es ciertamente así. A mí me tocó en las últimas reuniones, aún discutiendo no solo con bancos centrales de países emergentes o en desarrollo, sino incluso con bancos centrales de países desarrollados, tiene que ver con esto, ¿no? Con la vuelta de la discusión sobre la inflación en el mundo y sobre las causas estructurales de la inflación en el mundo. Creo que en ese sentido hay una oportunidad para poder no solo reencauzar o discutir lo que se viene trabajando con el fondo, sino nosotros ser capaces de diagramar, de avanzar en ese programa de crecimiento, de paulatina recomposición financiera y externa, y orientarlo hacia un esquema más agresivo de transformación en la estructura productiva. Sergio, buen día. Juan Martín te saluda. Me gustaría, me gustaría abordar un tema y hacerte una consulta que quizás puede sonar un poco técnica o un poco abstracta, pero me parece que es muy importante. Tiene que ver un poco con por un lado, lo que está fijado en el acuerdo con el Fondo Monetario, que es que la economía argentina tiene que ir a un escenario de tasas de interés reales positivas. Eso por un lado. Y por otro lado, declaraciones de hoy de la ministra Silvina Batakis, que un poco ratifica o reafirma este concepto. Entonces, un poco la idea es, por un lado, entendemos de que las tasas de interés reales positivas tienden a fortalecer el peso o tienden a fortalecer las decisiones de las personas o de los inversionistas de dejar o mantener sus inversiones en pesos y no correr al dólar, eso por un lado. Pero por otro lado, la preocupación que uno tiene es cómo eso impacta en el sistema bancario, porque sabemos que esas tasas de interés reales son el piso para el sistema bancario argentino, y después las pymes o las familias tienen que financiarse con esas tasas en el nivel bancario local. Entonces, la pregunta es si esto por un lado no es una solución y me trae otro problema, o si hay alguna manera, desde el Banco Central o de otro organismo, de alguna forma de desacoplar estas tasas, por un lado, para que las pymes y las familias no tengan que sufrir esa falta de financiamiento. Sí, a ver, es una excelente pregunta, porque me parece que das en el clavo sobre las dos necesidades, ¿no? Hay muchos países que han resuelto este aparente dilema que vos estás planteando,
obviamente con el manejo de tasa de interés, de política monetaria, en definitiva de protección y reconstrucción y fortalecimiento de su moneda nacional, y con funciones de banca de desarrollo o de banca especializada orientada a determinadas cosas que de alguna manera puedan convivir, y me parece que ese es el camino que hay que seguir. La discusión sobre tasas reales de interés positivas larga data, me parece que es un debate que en particular hacia adentro de la heterodoxia se tiene que dar, según mi opinión, y es la contracara de los problemas de restricción externa típicos y de problemas de crecimiento que hemos tenido. La forma de separarlo, como vos planteás, es recreando funciones de banca de desarrollo hacia dentro de la banca, o aprovechando también algunos programas del sector público. En una de las coordinaciones que se vienen haciendo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, fundamentalmente en el área más ligada a las pymes, ellos vienen analizando de forma bien de sintonía fina, te diría, proyectos que presentan las empresas o las cámaras que apuntan a una transformación puntual de sus procesos productivos, que apuntan a mayor escalonamiento tecnológico, eventualmente a localización local de piezas, a mejor inserción internacional, y podés orientar parte de los programas hacia esos proyectos. Y obviamente el Banco Central, a través de sus propios instrumentos, puede de alguna manera orientar o meterse en los balances de la banca comercial para premiar ese tipo de créditos. Me parece que ese es un uso inteligente de los instrumentos del Banco Central, y un trabajo coordinado no solo con la banca comercial, que se viene haciendo en el caso de la CEPIME fuertemente con el Banco Nación y con Credicop y con algún que otro banco privado nacional y demás, pero me parece que ese es el camino que hay que seguir recorriendo. Sergio, la última pregunta, así no te quitamos más tiempo. La ministra hoy mencionó acerca de... Le preguntaron sobre la brecha cambiaria, y lo hablábamos fuera del aire también con Juan Martín, sobre este imaginario colectivo que se genera en la sociedad a través del juego del dólar paralelo, el dólar ilegal que se genera en la divisa, de la masa pequeña que es en realidad la tarea que tiene el Estado del financiamiento diario que tiene la economía real. ¿Vos cuál crees que son las estrategias que se puede dar para generar o para evitar que se siga estableciendo ese imaginario colectivo de la necesidad del dólar blue, el dólar ilegal que todo el tiempo está corriendo? ¿Y cómo ves el desafío de generar estos mecanismos que el Banco Central está estableciendo para fortalecer el peso? ¿Vos ves que puede ser un instrumento importante para poder luchar en esta batalla cultural que hay que hacer en función de la locura o la psicosis que se genera alrededor del dólar blue? Sí, a ver, primero realzar o remarcar siempre algo que el presidente del banco siempre repite, que es los volúmenes, ¿no?, que operan. El dólar blue se maneja con poquitos millones de dólares diarios. Los dólares alternativos o financieros y demás operan entre 50 y 60 millones, y en lo que hace al mercado oficial de cambio opera 1.000 millones de dólares diarios. O sea que la economía se maneja en la diaria esencialmente en el mercado oficial de cambios. Respecto a ir sacándolo o a ir dando vuelta o dar la lucha que vos estabas planteando en términos culturales, es este caminito que estábamos hablando, ¿no? La gente que opera y ahorra en pesos, que sienta que puede confiar en su moneda. Ese es un trabajo esencial nuestro del banco, de ir premiando la moneda nacional, de seguir reconstruyendo el mercado local de deuda en concordancia con el Tesoro Nacional. Hoy la ministra planteó esencialmente esa cuestión, ¿no? O sea, nosotros trabajamos instrumentos de corto plazo, fijamos tasas de corto plazo que tienen que ser reales, positivas,
a ese plazo, y el Tesoro, la ministra ya planteó que va a desarrollar, no solo fortalecer los existentes, sino también desarrollar nuevos instrumentos que tengan tasas reales positivas también en el mediano y largo plazo, cosa de crear una curva en el tiempo donde las inversiones y las decisiones de empresas y familias sean en la moneda nacional. Si a eso le sumamos que todo el mundo vea que lo que se viene haciendo en materia de administración cambiaria es previsible y es sostenible, ese camino y al mismo tiempo pueda desandar, o sea, se vea a mediano plazo que se va a sostener en las curvas y en las decisiones de inversión, seguramente empezaremos y podremos sostener y revirtiendo esta historia de larga data. Bueno, Sergio, hay que animarse. Es el camino que hay que recorrer. Creo que a la Argentina se acabaron cualquier intento tipo de magia para resolver los desequilibrios que tenemos. Hay que seguir por este camino, consolidar el proceso de crecimiento que tenemos, cuidando que eso sea con estabilidad financiera y externa. Eso seguramente nos va a ir dando frutos en materia del financiamiento del sector público, reconstruir la moneda, reconstruir el mercado local de deuda y orientar todos los esfuerzos a una decisión más agresiva de transformación estructural, que no solo nos va a consolidar este camino macroeconómico, sino también seguramente nos va a dar mejores resultados en materia de empleo, que tanto hace falta a lo largo y ancho del país. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, que sigan bien. Abrazo. Así pasaba Sergio Goyetchen, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Ya nos quedan 4 minutos del aire. Delphi, ¿alguna reflexión que te